Tenemos un programa lleno de magia. Hablaremos de los Reyes Magos, de su versión bíblica y de su versión real o histórica, o lo que podamos desentrañar de ello. Vamos a indagar un poquito en este trío de personajes, y digo trío porque puede que no fueran tres. Pues tenemos también el top semanal de Miriam, que esta vez va a ir de belenes raros, tróspidos, y en las historias tróspidas, como siempre, tres noticias reales. Preparaos para lo que se viene. Este es el puto programa de los martes. A esto habéis venido. That fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa. Se me ha torcido un poco la cámara. Ahora sí. Bienvenidos a otro episodio del puto programa de los martes. Vuestro proveedor habitual de lo absurdo, de lo curioso, de lo tróspido. Bueno, primero, como os digo, vamos a hablar un poquito de su versión bíblica, la historia de los Reyes Magos, tal y como la conocemos hoy en día, pues tiene su origen en los evangelios, más concretamente en el Evangelio según San Mateo. Y es que cabe mencionar que, sorprendentemente, los detalles sobre los Reyes Magos en los textos bíblicos son mínimos. Ha habido un poco de especulación, ¿no?, en torno a todo esto. ¿Qué es lo que dice realmente la Biblia? En el Evangelio de San Mateo, Mateo 2, 1, 12, se menciona por primera vez la figura de los magos. No dice que sean reyes, no se refiere a ellos como magos. Textualmente dice: unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Esto es todo lo que encontramos. Pues este pasaje que os he dicho es todo lo que San Mateo tiene para ofrecernos sobre los magos en cuestión. No se especifica cuántos eran, de dónde venían exactamente, no se mencionan sus nombres para absolutamente nada. Se hace alusión al término magos, un término que en esa época se podía interpretar como estudiosos de la astrología, sabios en general, personas capaces de entender las señales del cielo pues para predecir algunos fenómenos. Según la narración de San Mateo, estos magos habrían seguido una estrella que ellos interpretaron como una señal divina que anunciaba el nacimiento del llamado rey de los judíos. Este viaje les lleva a Belén, donde encontrarían al niño Jesús en un humilde establo, pesebre, como lo queráis llamar, acompañado por María y José. Y allí estos magos se postraron ante él y le ofrecieron tres regalos simbólicos: el oro, el incienso y la mirra. El significado de los regalos me ha parecido bastante chulo ponerlo. Y bueno, los tres obsequios que estos magos le entregaron a Jesús se interpretaron de varias formas a lo largo de la historia, pero según la tradición cristiana, el oro simboliza la realeza de Jesús como rey de los judíos. ¿Qué era? El incienso era un símbolo de su divinidad, ya que el incienso se utilizaba en rituales religiosos pues para honrar a Dios. Y la mirra era una resina que se utilizaba para embalsamar cuerpos, lo que le da una especie de flash forward de los sufrimientos y de los dolores que va a tener que pasar, y que también le recuerda su parte de hombre, de persona humana. No podemos hablar de los Reyes Magos sin hablar de el cabronías que estaba en esa época. Había otro rey en esa época que era un cabronías, el de te jodes como Herodes, ese mismo. En el relato bíblico, la llegada de estos magos también nos introduce la figura del rey Herodes, Herodes el Grande, que era el rey de Judea en ese momento, siempre según el texto bíblico. Y al enterarse de que estos magos buscaban al rey de reyes, al rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes, temeroso de perder su influencia, de perder su poder, los llamó en secreto para interrogarlos y les pidió que cuando encontraran al niño se lo hicieran saber, porque él también quería adorarlo. Cabronías, ¿eh? Y bueno, siempre, según el Evangelio, los magos fueron advertidos en sueños de las intenciones del rey Herodes, y estos decidieron regresar a sus tierras por otro camino, evitando así el interrogatorio del cabronías en cuestión. Esta decisión obviamente le tocó mucho la moral a Herodes, que se pilló tremendo rebote y, según el mismo relato bíblico, ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén, un episodio que se conoce como la matanza a los inocentes. Y digo yo, si se supone que el rey de los judíos acaba de nacer, ¿para qué quieres matar a los menores de 2 años? ¿Qué te han hecho a ti los de 2 años? Si esos ya han nacido hace tiempo. Es que está,
O sea, no tiene sentido ninguno lo de este hombre. Obviamente, no hace falta decirlo, todo este relato con componentes fantásticos tiene un carácter estrictamente simbólico, ¿no? Es una alegoría, no es una cosa que uno se tenga que tomar literalmente, porque en primer lugar, la llegada de estos magos procedentes de Oriente es una alegoría de la manifestación de que Jesús no vino solo para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para toda la humanidad. Por eso se supone que vinieron de tan lejos. Esto busca un poquito transmitir todos los pueblos con la misma fe, ¿no? La adoración universal de Jesús como el Mesías nacido y tal. Por otro lado, esta estrella que guía a los magos hasta Belén se interpreta como una señal divina, una guía espiritual que conduce a esta gente hasta el Mesías, hasta el Salvador. Se ha hecho mucho escudriñeo astronómico del tema de la estrella de Belén, como veremos más adelante. Desde el estricto punto de vista bíblico, la estrella es un símbolo y ya está, es un elemento simbólico que vendría a decirnos que es la voluntad de Dios, que estos hombres vengan allí a adorar al niño, porque si no, no tendríamos villancicos con voces de niños estridentes, que los ponen a toda hostia en los centros comerciales. Y bueno, pues como decíamos, hay una escasez seria de detalles en los evangelios, concretamente hemos hablado del de San Mateo. Todo lo que conocemos más allá de los reyes, más allá de los textos bíblicos, proviene ya de tradiciones posteriores, de los llamados evangelios apócrifos, que también vamos a tratar un poquito, que son básicamente textos no incluidos en el canon oficial de la serie, son spin-offs. Hablamos de los evangelios apócrifos, ahí es donde se amplía ya considerablemente la información sobre esta gente. Se les atribuyen por fin nombres, se describen sus apariencias, se menciona esa condición de reyes, algo que en el texto original de Mateo no sale por ningún sitio. Pero estos relatos carecen, en términos teológicos, no tienen la misma consideración que los evangelios canónicos y se interpretan pues como parte del folclore o las leyendas cristianas que se van desarrollando durante los primeros siglos de existencia de la Iglesia. La versión bíblica estricta de los Reyes Magos nos pinta a unos personajes bastante enigmáticos, que viajan desde muy lejos, que siguen una estrella, que vienen desde tierras lejanas para adorar al Mesías y ofrecerle unos regalos. Más allá de esos escasos detalles, como digo, esto se ha ido enriqueciendo a posteriori. Bueno, pues al final hemos conseguido 3 figuras clave en los festejos navideños de por aquí. Ahora tocaría hablar del tema histórico, del que he encontrado poquita cosa, pero bastante interesante. Y es que es una figura, la de los reyes, que ha ido evolucionando con el tiempo. Ha pasado de una cosa bíblica súper escueta a ser un must de la Navidad. ¿Cuál es la verdad histórica? ¿Quiénes eran? No es algo sencillo tampoco de aclarar. Hay mucha teoría, mucha especulación, mucha interpretación y algún que otro descubrimiento arqueológico pues que ha intentado o bien secundar el mito o darle una posible explicación al origen, a la posible existencia de esta gente. Vamos con el término mago. El término mago viene realmente del griego magoi, que hace referencia a una casta de sacerdotes y sabios de la antigua Persia. Estos magos, estos sabios, tenían conocimientos de astrología, de ciencias naturales, de filosofía, se les consideraba capaces de leer los cielos, ¿no? De interpretar los signos celestes. Y en aquel momento la astrología era una cosa que se respetaba mucho, era casi magia. En ese momento se creía que los movimientos de las estrellas y los planetas podían decidir acontecimientos importantes en la Tierra. Entonces, claro, esta gente se les trataba como verdaderas eminencias, eran capaces de interpretar estas señales del cielo, ¿no? Es bastante probable que los magos de Oriente que menciona el Evangelio de Mateo fueran miembros de esa clase sacerdotal persa o babilónica. Y Oriente, en el contexto de este relato, pues haría referencia precisamente a regiones como Persia, la actual Irán, Babilonia, la actual Irak o incluso la India, porque estas civilizaciones poseían conocimientos de astrología bastante avanzados. Astrología y astronomía era común y respetado el estudio de los símbolos astrológicos. Y eso nos lleva pues precisamente aquí, a esa estrella de Belén, que es uno de los elementos clave de este relato, la estrella que guía a los magos hacia Belén. Se ha especulado muchísimo, pero hay 2 teorías que me gustan mucho, que son con las que me voy a quedar. La primera nos dice que esto es una conjunción planetaria, que en el año 7 a.C. Júpiter y Saturno se alinearon en la constelación de Piscis. Y esto se pudo interpretar como una señal divina porque esa
conjunción sería bastante importante precisamente porque Piscis estaba asociada en ese momento en la astrología antigua con la nación de Israel. La segunda teoría se dice que fue posiblemente el paso del cometa Halley, que pasó muy cerca de la Tierra alrededor del año 11 a.C. Que aún así, claro, la Biblia tiene un desfase importante ahí en fechas, pero se podía considerar que era una de estas dos cosas. Me gustaría creer que era el cometa Halley. Os vamos a esa cosa que no os gusta absolutamente nada a muchos y a muchas del Día de Reyes, que es el roscón. Ahora intentaré conectar el roscón con todo esto. Y ahí lo tenéis, el vilipendiado por muchos roscón de Reyes. A mí tampoco me gusta, vaya por delante, no soy en absoluto de roscón, y es además parece más secuno que yo que sé. La celebración de Reyes, como nosotros la concebimos hoy en día, tiene raíces a medias, ¿no? Tanto religiosas como paganas. ¿De dónde proviene esto del roscón? Pues cómo encaja el roscón de Reyes en todo esto y cómo se ha convertido en esta cosa del 6 de enero. Vamos a intentar descifrarlo un poquito. El Día de Reyes o Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero y conmemora en la tradición cristiana la visita de los Reyes Magos al niño Jesús en Belén. La palabra Epifanía proviene del griego epifaneia, que significa manifestación o aparición. Esto hace referencia a la manifestación de Jesús como el Mesías, como el Salvador, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad en general. Y la Epifanía es, de hecho, una de las fiestas cristianas más antiguas que hay. Esto se empezó a celebrar incluso antes que la Navidad, alrededor del siglo III después de Cristo, en las iglesias orientales. Y originalmente esto conmemoraba varios eventos que no tenían en un principio nada que ver con lo otro. Es decir, eran eventos relacionados con la divinidad de Jesús, como su bautismo en el río Jordán, el milagro en las bodas de Caná y, por supuesto, también la adoración de los Reyes Magos. Pero sin embargo, nos vamos a la iglesia occidental y el foco de la Epifanía se desplaza y queda centrado solamente en el relato de los Reyes Magos tal y como aparece en el Evangelio de Mateo, es decir, un parrafito así de 3 líneas. En la iglesia occidental esto se pone el foco solo en el tema de los Reyes Magos del Evangelio de San Mateo y se elige la fecha del 6 de enero, se consolida como ya la culminación de las celebraciones navideñas, el fin de la Navidad, vamos a decirlo así, uniendo a cristianos de todo el mundo en torno a esa idea, ¿no?, de la adoración, de la entrega, de la generosidad. Cabe decir también que no es una cosa solo de España, obviamente en muchos países de América Latina el Día de Reyes también es una celebración, sobre todo, como siempre decimos, ¿no?, en familia, la Navidad es para los niños. La tradición cuenta que como los Reyes Magos de Oriente le llevaron regalos al niño Jesús, pues los Reyes Magos de ahora le traen presentes también a los niños en esa madrugada del 6 de enero. ¿Cuándo surge todo esto? Empieza a popularizarse la cosa en la Edad Media, cuando pues esta figura de los Reyes Magos de Belén se empieza a consolidar en el imaginario popular cristiano, en la cultura popular. Y como curiosidad, que esto me parece, yo esto no lo sabía, en España la primera cabalgata de Reyes documentada tuvo lugar en Alcoy, en Alicante, en 1885 y es una de las más antiguas del mundo. Y desde entonces pues esto se ha ido extendiendo pues prácticamente a todas las ciudades, a todos los pueblos del país, bueno, y de otros países donde también se celebra esto. Y ahí pues ya nos encontramos con ese típico formato de los reyes por la calle lanzando caramelos, saludando a los niños, recibiendo las cartas y demás. Desde Alcoy esto se empieza a formatear así, ya es este formato de cabalgata. Más tradiciones que también surgieron de aquí. En muchos hogares colocas la cartita a los Reyes Magos en la víspera del 6 de enero. Los niños escriben lo que quieren, la dejan ahí junto con los zapatos y les ponen para los reyes y los camellos pues algo de comer, algo de beber y tal, una copita de coñac que va muy bien, para conducir el camello por la noche. Y bueno, pues por la mañana entonces se encontrarían los regalos que sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han dejado para ellos, siempre agradecidos y siempre obviamente que se hayan portado lo suficientemente bien durante el año, porque si algo tiene ese componente prácticamente religioso de los Reyes Magos, ¿no?, algo que tiene que ver mucho con las religiones, ese continuo I'm watching you, sé lo que haces, ¿sabes? Así que claro, no se iban a escapar los reyes de esta tendencia. Pero vamos a volver al roscón de Reyes. Cosa icónica, pero nos vamos a ir a sus orígenes, nos vamos a ir a la antigua Roma. ¿Y por qué a la antigua Roma? Pues bueno, pues porque el roscón tiene su origen en las fiestas saturnales. Era una
celebración romana se celebraba en honor al dios Saturno, por su nombre, que era el protector de la agricultura. Y en estas fiestas, que se celebraban en diciembre, coincidía con el solsticio de invierno y como que marcaba el final del año agrícola. Durante estas fiestas, durante las Saturnales, se rompía un poco esta jerarquía estricta, esta estructura social romana. Los esclavos y los amos comían en la misma mesa en completa igualdad, se intercambiaban presentes, se elaboraban y se comían dulces propios de la celebración. Y entre esos dulces había una especie de tortas redondas hechas con higos, dátiles y miel. Eso tiene que estar más dulce que... Normalmente escondían en su interior un haba seca. Quien encontraba el haba era proclamado rey de reyes por un día. Y era una especie de, pues, de jueguecillo festivo para amenizar estas fiestas. Y que también iba muy con el tema de la generosidad, del dar y del recibir. Desde estas tortitas con el haba dentro a lo que es el roscón que conocemos hoy. Y claro, cuando el cristianismo se expande, muchas tradiciones paganas empiezan a formar parte del calendario cristiano, se absorben y se adaptan. En la Edad Media se mantenía más bien la costumbre de comerse esta especie de dulce con sorpresa, pero se le dio un nuevo giro. El haba significaba entonces la búsqueda de Jesús escondido entre la multitud. Y con el tiempo, en Francia, se introduce otra variación. Además del haba, se empieza a esconder una figurita de porcelana, que gracias si le pegas un bocado a la figura de porcelana. Quien encontraba la figurita, pues era proclamado rey o reina de la fiesta, mientras que el que se encontraba el haba debía pagar el roscón del año siguiente, y así es como se ha hecho también en mi casa. Yo, como no como roscón, no sigo ni rey, ni he sido Paganini tampoco. Yo me llevo mis propios pastelitos. Bueno, pues esto cruza los Pirineos, acaba llegando a España, y el roscón ya se convierte en una cosa imprescindible del Día de Reyes. Hablemos de lo que es el roscón en sí. Es un bollo circular, básicamente, que se elabora, pues como decís, tipo brioche, ¿no? Con una masa esponjosilla, decorado con frutas confitadas, que esto lo he tenido que añadir, que supuestamente simbolizan, tócate los huevos, las joyas de las coronas de los Reyes Magos. Eso, ahí por eso está ahí la fruta, porque son las joyas de la corona. Tradicionalmente el roscón no llevaba relleno, estaba la figura y el haba antes que el propio relleno del roscón. Y al final, pues claro, se ha ido adaptando un poco, pues para gustar más, ¿no? La emoción del roscón no reside precisamente en el sabor, ¿vale? Hay gente a la que le parece sosuno, a mí me parece sosainas, yo lo digo en serio. Las frutas escarchadas, tenemos un team fruta y un team no fruta, aquí. ¿Habrá team nata y team trufa o qué? ¿Hay un team nata y un team trufa? Que yo os vea, va. Nata, team crema, oh, crema, buena elección. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del simbolismo, supuestamente, que hay, ¿no? Alrededor del roscón. Una de las versiones que he encontrado es que la forma circular, como es infinita, pues simboliza el amor infinito de Dios. Yo lo que veo más plausible simplemente es que es nada, una adaptación de las tradiciones estas de Saturnalia, de los dulces redondos con higo que tenían un haba y tal. Pero bueno, el tema del roscón, el tema del haba, el tema del rey, se supone que vienen por compartir, por celebrar, por dar, por regalar y por recibir. ¿Y de qué rey erais vosotros? De los magos. Pero hay tres cosas muy curiosas que quería comentar. Una de ellas es la leyenda de los no 3, sino 12 Reyes Magos, porque en algunas tradiciones orientales se cuenta precisamente eso, que no fueron 3, sino 12 los magos que visitaron a Jesús. Y bueno, al final en Occidente la cosa se estableció en 3 magos, pues porque seguramente en el Evangelio de Mateo se mencionan los 3 regalos, uno de cada rey. Fue el Papa León I en el siglo V quien oficializó el número, pues, de 3 Reyes Magos para toda la cristiandad, ya consolidando esto en la tradición cristiana. También se dice que ese número 3 simbolizaba, pues, la Santa Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Al final la cosa se dejó en 3, simbolizando, pues, bien lo de los 3 regalos o bien lo de la Santa Trinidad. Ahí veo que hay versiones que difieren, tienen sentido las dos. Vamos con la siguiente curiosidad. Vamos a hablar de Artaban, el cuarto rey mago. Pues según cierta leyenda no eran 3 sino 4 los sabios que viajaban para honrar al Mesías, solo que uno de ellos efectivamente se quedó por el camino. Se trata de Artaban, que habría interrumpido este viaje y habría llegado tarde a Judea. Me guío por el teólogo presbiteriano Henry Van Dyke, que recoge esta historia en su cuento navideño El otro rey mago de 1896, y según esta narración, Artaban planeaba unirse a los otros 3 en su
su viaje, pero se retrasó, se detuvo para ayudar a un anciano enfermo, ya que él tenía conocimientos de medicina, y al llegar tarde no le dio tiempo a unirse a los demás y se quedó sin ver al Mesías y sin asistir a las cabalgatas, el pobre Artaban. Esto va a sonar fatal, pero es que esto existe. Hay una celebración en honor a San Baltasar que se llama la Pascua de los Negros. Esto se llama así, ¿vale? Y bueno, se le conoce como Pascua de los Negros o el Día de San Baltasar. Y es una festividad que se celebraba en la época colonial en países como Cuba, Puerto Rico, México, Uruguay, Paraguay. Tradicionalmente se dejaba descansar el día 6 de enero a los esclavos que procedían de África. Durante esta celebración, durante este 6 de enero, se les daba descanso, se les permitía organizarse para celebrar sus propias festividades, se les hacían incluso en algunos lugares se les hacían pequeños regalos. Esta festividad sirve para honrar a San Baltasar, uno de los ya canónicos Reyes Magos, que además es un homenaje a su herencia africana y la contribución de la cultura negra a la región donde esto se celebre, ¿no? Pues supongo que cada vez se hará con un motivo, con un tal. Y estos que parece que además se lo están pasando estupendamente, ¿eh? A mí no me importaría tampoco. Que se os quiere mucho, que me dais la vidilla, que sois la salsita de esto y que esto sin vosotros pues no iría a ningún lado. Así que bueno, se os quiere mucho. Chaito, chaito, mañana más y mejor. It's the fucking Tuesday show.